No. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Georgina Ruiz. Estamos en el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual y estamos de verdad muy contentos por tener con nosotros a Eparquio Delgado. Eparquio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poquito cansado todavía del vuelo, Del viaje. pero muy bien. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Queremos aprovechar este momento para hacerte algunas preguntas que creo que todos los colegas lo aprecian muchísimo tus intervenciones, toda la trayectoria y todo lo que has aportado al mundo de la psicología científica. De verdad. Yo quiero agradecerles mucho también la invitación y el honor que tengo de estar aquí por primera vez en México, aquí en Acapulco, y por el trabajo que están desarrollando, que ustedes también son un faro referente para todos los que hacemos psicología. Sí, muy agradecidos de ese reconocimiento y bueno, creo que somos un conjunto, ¿no? Que estamos haciendo que nos posicionemos de una mejor forma en el mundo y que nuestras intervenciones sean cada vez más eficaces. Eparquio siempre ha sido conductista. No. No. ¿Qué va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado esta trayectoria? Ni siquiera sé si lo soy todavía. Ok, platícame un poquito. Yo me formé en una universidad, en una facultad que era eminentemente ecléctica, como casi todas las que hay en el mundo, ¿no? Había cognitivismo, había un poco de terapias familiares, también una parte de terapia, había mucho neuro, había todos estos estudios de la psicolingüística, ¿no? Fodor, todas estas cosas, ¿no? Entonces, conductismo había bien poco realmente. Y en España en general, salvo en ciertas universidades, conductismo se ve poco y mal, ¿no? Conductismo antiguo, conductismo ya una cosa pasada, conductismo Watson, conductismo cajas de Skinner, o sea, no, poco más que eso, ¿no? Entonces yo me tuve que hacer conductista, ¿no? A mí la práctica, yo creo que la práctica, yo soy máster de terapia cognitivo-conductual, y luego la necesidad práctica de buscar, ¿no? De necesitar herramientas para trabajar con personas, me fue llevando de forma natural al conductismo. Cuando necesité cosas eficaces, al final acabé en el conductismo, ¿no? Fue casi al revés. Vale, es como la intención, o más bien estar notando que lo que estamos haciendo requiere un poco más o requiere algo mejor, y entonces en esta búsqueda es que va uno entrenándose. Las propias contingencias del trabajo, ¿no? Te van llevando, y cuando realmente ya no es una cuestión, digamos, ideológica, ¿no? Como quien puede decir, ¿no? O religiosa, yo pertenezco a una religión u otra porque sí, ¿no? Sino, necesito herramientas para trabajar, necesito herramientas eficaces, trabajo con niños, trabajo con adolescentes, luego trabajo con adultos, necesito herramientas. Yo creo que la misma dinámica que me llevó al conductismo y a la modificación de conducta, me llevó luego a las terapias conductuales, casi de forma natural. Las terapias conductuales era una herramienta que me permitía hacer cosas que la terapia cognitivo-conductual no me permitía hacerlas. A partir de esto que me compartes, ¿hacia dónde vamos con la psicología, con las intervenciones? ¿Hacia dónde vamos? Porque tú mismo me estás compartiendo que hay diferentes conductismos, ¿no? Sí, eso es un hecho. ¿Qué sigue? ¿Qué crees que sigue? ¿Qué consideras? No tengo ni idea. No tengo ni la más remota idea. Yo creo que a veces se nos olvida algo que todo el mundo sabe, y es que el pasado ya no existe. Y que el futuro no se puede adivinar, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor el tarot funcionaría o las bolas de cristal funcionarían, ¿no? Entonces yo no tengo ni idea, porque creo que estamos ante elementos tan complejos, ¿no? Ni siquiera, si nos ponemos a hablar del estado de la psicología, nos encontramos con que las cosas están diferentes aquí en México que en España. En España es diferente en función de las universidades. Hay muchos frentes abiertos de muchos tipos, no solo hay un debate teórico o paradigmático, si se quiere, o de programas de investigación entre conductismo o no sé qué, o cognitivismo, sino es todo bastante complejo. Entonces, ¿qué pasará? No lo sabemos. Dentro del ámbito concreto de las contextuales, que quizá a lo mejor sí podríamos, cuanto más agotamos, es más fácil a lo mejor decir, bueno, así, ¿de dónde venimos, no? Pues venimos de una filosofía, el contextualismo funcional, que ha ido aglutinando, ¿no? Su entorno a muchas intervenciones. Luego se ha dado el tema de los procesos, ¿no? Ha venido de la mano también del transdiagnóstico. Entonces parece que vamos a una unificación y que vamos hacia una terapia, ¿no? A lo mejor, no sé, se habla de la terapia basada en procesos contextuales o de la terapia contextual, así en singular. No sé si eso será posible, si eso llegará, y en qué contexto llegará eso también, ¿no? Porque también estamos en un espacio en el que hay muchísimas terapias distintas, con filosofías distintas, donde al mismo tiempo tenemos que buscar la manera de entendernos, pero de no dejarnos
absorber por la psiquiatría y por la farmacología, entonces creo que es bastante complejo. Sí, y bueno, fíjate que me he dado la tarea de contactar con algunos, o en el contacto más bien con algunos terapeutas con los que estamos de alguna manera platicando de lo que hacemos y a dónde vamos y compartiendo material. Me di a la tarea de preguntar si alguien quisiera ocupar este foro para hacerte llegar una pregunta. Tengo algunas acá. Arali Raimundo, que es peruana, pregunta que por qué razón te consideras escéptico y antifundamentalista. Ese también ha sido un proceso, ¿no? Estas etiquetas, ¿no? Es decir, yo soy escéptico, soy conductista, a veces hay que ver también en qué contexto se usan, ¿no? A veces la podemos usar como tactos o como mandos. ¿No? Ya. Entonces, a veces a mí me da un poco la cosa de que el concepto de escéptico a veces se usa más como mando que como tacto, ¿no? A veces se usa más para influir en otras personas y modificar el comportamiento de otras personas que para describir una situación, ¿no? O algo que uno hace o que uno piensa, ¿no? El escepticismo realmente es tener sentido crítico, ¿no? Y yo creo que en general la mayoría de la gente tiene sentido crítico. O sea, yo creo que en general a veces abusamos, ¿no? De creer que por decir una persona es escéptica parece que tiene una especie de acceso a un conocimiento mejor, superior, científico, ¿no? Como si el resto de la población estuviera al margen de la ciencia o al margen de la tecnología, ¿no? Como si solamente nosotros fuéramos a los hospitales cuando nos ponemos enfermos y el resto de la gente fuera, ¿no? A hacerse curas espirituales o algo así, ¿no? Yo creo que en general casi todos somos escépticos, ¿no? Lo que pasa es que el escepticismo a mí en un momento determinado me sirvió como herramienta para abordar circunstancias con las que me estaban contando. Y para mí una de las primeras fue el tema de la seboterapia y del mundo de la autoayuda, ¿no? Que fue un libro de sacamos hace unos años. Claro. Es decir, yo necesitaba una herramienta que me permitiera decir, ¿no? La gente me preguntaba, bueno, ¿y esto qué? ¿Esto funciona? ¿Esto no funciona? ¿Esto sí o esto no? Entonces necesitaba una herramienta, digamos, filosófica que me sirviera y me sirvió el escepticismo filosófico. Sí. Básicamente por eso digo que yo uso el escepticismo, ¿no? Más que soy escéptico, ¿no? Así es. Y el tema del antifundamentalismo sí que es un debate es un debate de caña, ¿no? Un debate de tomar unas cervezas y de cuestiones filosóficas en las que son muy entretenidas para debatir una noche, ¿no? Que lo vamos a hacer, tenlo por seguro. Está perfecto, para eso sirve, ¿no? Sí. Tampoco, a veces me pasa también con la filosofía, que me fascina, me encanta la filosofía, pero a veces veo a los colegas filósofos discutiendo de forma encarnizada por cuestiones mínimas que les va la vida en ello, y digo, bueno, entiendo que si desarrollan su ámbito profesional ahí está bien, pero igual a mí me interesan más otras cosas que estar peleándome sobre cosas muy tan concretas, tan pequeñitas. Claro. ¿No? El tema del fundamentalismo es que yo creo que los fundamentalismos en general son, no sé si el concepto sirve, ¿no? Son de algún tipo, de alguna manera traduccionistas, podríamos decir, ¿no? Es decir, esta cosa de creer que existe una sola explicación para todo, o que existe un fundamento del todo, si es que existe, si se puede hablar del todo, ¿no? Desde el punto de vista wittgensteiniano no tendría sentido mucho hablar del todo, ¿no? Así es. Pero yo lo que creo es que yo cada vez soy más partidario de cierta humildad, ¿no? Epistemológica, de cierta humildad a la hora de usar, ¿no? Yo creo que las teorías nos tienen que servir, ¿no? para ciertas situaciones concretas, ¿no? Y no aferrarnos a ellas como si fueran un dogma de vida, ¿no? Y hablando de teorías, aprovecho también de tu intervención. Sonia Luna, también mexicana, que nos visita desde Monterrey, me compartí esta pregunta o esta duda. Vaya, ella observa, ¿no? O todos observamos de alguna manera que cuando empezamos a sumergirnos en las terapias contextuales, a practicar y a entrenarnos, notamos que, porque ya tenemos una trayectoria, que se ocupan técnicas de otros enfoques que no tienen sustento. Entonces de pronto a ella le surge la duda, ¿cómo acá, no? Si las ocupamos o acá sí funcionan y allá no funcionan. Le surge esta duda. ¿Qué consideras tú que haga esta diferencia? Esta es una pregunta recurrente. Muchas veces la gente se plantea esto y tiene sentido, ¿eh? Tiene mucho sentido, precisamente porque estamos haciendo un trabajo para decir
ciertos enfoques no tienen una base demasiado científica o no tienen demasiadas pruebas de su eficacia, ¿no? Y precisamente estamos haciendo un trabajo para tratar de distinguirlos, ¿no? Pero claro, eso también me recuerda siempre que el autor que más veces aparece, por ejemplo, en las obras de Skinner es Sigmund Freud. Que a veces nos olvidamos de eso. Curiosamente. No, pero que tiene sentido. Es decir, realmente Skinner desarrolla toda su teoría, si queremos llamarla así, claro. Cogiendo, digamos, lo que había de la psicología de la época, ¿no? En ese momento. Entonces, proceso histórico, claro, que estaba y él lo viendo. que hace es decir, esto que planteaba Freud tiene sentido, pero se puede explicar de otra manera, ¿no? Este fenómeno que Freud describe se puede explicar desde un punto de vista mucho más científico, mucho más parsimonioso, sin estar postulando entidades, digamos, dualistas o de cualquier tipo, ¿no? La existencia de ese inconsciente, etcétera, ¿no? Se puede explicar de forma mucho más sencilla y además con procedimientos que luego podemos probar en un laboratorio, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, el paralelismo, si realmente nos tomamos esto en serio, si realmente nos tomamos en serio que la terapia de conducta no es tanto un conjunto de procedimientos, digamos, la separación está entre procedimientos y procesos, ¿no? Que quizás, si atendemos más a los procesos, nos da igual qué procedimiento utilizar, ¿no? O sea, podemos usar, yo no la uso, pero se puede decir, por ejemplo, de la silla vacía, de la terapia gestal, ¿no? Sí. Yo no la suelo usar, tengo colegas que sí la utilizan, ¿no? Claro, depende de cómo la utilice. En su momento, por ejemplo, había cuestionarios para la depresión como el DASS, que había compañeros, cuando yo me estaba formando todavía, había gente que los usaba, pero no pasaba el cuestionario y sacaba una puntuación, sino utilizaba el cuestionario para, digamos, abrir posibilidades con el... ¿no? Y te identificas con esta afirmación, X, la que fuera, ¿no? Sí, yo me identifico, porque tú haces esto realmente, ¿en qué contextos? ¿Cuándo lo haces? ¿En qué situaciones? ¿Y qué consigues? Empiezan a hacer análisis funcional a partir de los ítems del DASS, ¿no? Entonces, ¿se puede usar el cuestionario de otra manera? Sí. ¿Se pueden usar las técnicas de otra manera, desde otra perspectiva? Claro que se puede usar, claro que se puede usar, ¿no? Y entonces, ahí, cuando uno llega a eso, se da cuenta de que no existe ninguna contradicción, ¿no? En el uso de otros procedimientos. Claro, los usas de otra manera completamente distinta. Habría que ver si la silla vacía usada por un contextualista, todavía se le puede llamar la silla vacía, porque probablemente es otra cosa completamente distinta. El cómo se dirija también, ¿no? La función que por la cual la estemos aplicando. Claro, cómo estamos describiendo y cómo estamos explicando lo que está pasando cuando estás usando eso, ¿no? Así es. Porque si tú estás haciendo un análisis funcional a partir de eso, te da igual una silla vacía que la persona se ponga a hacer el pino. Te da exactamente igual. Sí. Claro, pero si hace el pino, claro, como no hay ninguna opción pseudoterapéutica, entonces sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como es el medio. Claro, es un medio. Es un medio. Al final la terapia es interacción. Sí. La terapia es una relación en la que estamos interactuando todo el rato con una persona y que eso puede ser analizado con los principios del conductismo, del conductismo funcional o de otros incluso acercamientos conductistas, ¿no? Entonces, no interesa tanto la forma, sino la función de lo que pasa, ¿no? Ahí nos olvidamos de esta distinción clásica, ¿no? Que es importante hacer. Es muy importante, es decir, no nos interesa tanto la forma, ¿no? La descripción formal de lo que está pasando allí, sino las funciones que se están dando en ese proceso. Porque en este proceso que estamos viviendo de transición constante, ¿no? Por las múltiples investigaciones que se hacen para que siempre la intención es realmente ser eficaz con nuestras intervenciones, realmente ayudar, ¿no? A la persona que tenemos enfrente. Vaya, la terapia cognitiva, ¿no? Que tenemos así como que presente aún, porque no podemos decir que ya ha pasado, sino presente porque siguen teniendo resultados. Incluso algunos compañeros que hacen terapia de la conducta, que están en terapias contextuales, ya las están integrando. Pero como tú dices, la explicación ya no es la misma. O sea, la explicación que se daba del por qué funcionaban o del por qué funcionan en la terapia cognitiva conductual no es la misma que se le da acá. ¿Qué opinas de esto? Y la terapia y la explicación que le estamos dando a la persona de cuál es su problema. Que eso también es importante. Sí. Porque al final nosotros también ofrecemos explicaciones a las personas de lo que les pasa. Y en función de la explicación que le demos, la persona puede tratar de dirigir sus esfuerzos a cambiar una cosa o cambiar otra, ¿no? Yo creo que la terapia cognitiva fue un gran avance incuestionable
dentro del mundo de la terapia psicológica, creo que es un avance absolutamente que en su momento tuvo un papel fundamental y yo creo que es una de las cosas que tenemos que agradecer. O sea, no se trata de renegar de los abuelos, ¿no? Igual que el conductismo watsoniano, hoy nadie se plantearía el conductismo ER, pero a Watson hay que agradecerle el haber dado un salto adelante en su momento, planteando, claro, todo aquello que plantea el behaviorismo, el manifiesto conductista, etc. Entonces, yo creo que no nos podemos olvidar de que vamos en un proceso de ir adquiriendo conocimiento, nos vamos replanteando cosas, algunas las vamos dejando atrás, aparecen otras nuevas, luego aparecen algunas nuevas que me llevan a ninguna parte también, ¿no? O retomamos muchísimas del retomamos, exacto, muchas veces retomamos cosas que habíamos dejado por el camino. Así es. Y yo creo que una de ellas es la terapia cognitiva. Yo he hecho terapia cognitiva, yo me formé en terapia cognitiva, estuve muchos años haciendo terapia cognitiva y la terapia cognitiva es una herramienta muy bien fundamentada desde el punto de vista de la eficacia para el trabajo con muchos problemas, ¿no? Claro. Que la gente demandaba, a los que la gente demandaba ayuda. ¿Qué pasó? Que luego por el propio ejercicio de la terapia cognitiva, a mí personalmente me empezó a dar problemas, me empezó a resultar muy problemático, porque la terapia cognitiva consistía en cambiar ciertos pensamientos, identificar ciertos pensamientos y en cambiarlos bajo la idea de que el objetivo era cambiar esos pensamientos o de que había que cambiar necesariamente esos pensamientos para que la persona pudiera cambiar su conducta. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hacías la intervención terapéutica, los pensamientos desaparecían y la persona a los 2 o 3 meses volvía diciéndote estoy otra vez teniendo estos pensamientos y te quedabas sin herramientas, ¿no? Así es. O las personas venían con pensamientos que no eran irracionales, que no eran excesivos, ¿no? O que incluso tenía sentido muchas veces que pensara de manera catastrofista o que se anticipara a la realidad de una manera. Es decir, si tu experiencia ha sido que cada vez que has hecho algo concreto te ha salido mal, ¿cómo vamos a estar suponiendo, pensando que lo normal, lo lógico, es que tú, la siguiente vez que te enfrentes a eso, tu pensamiento sea esta vez va a salir de maravilla? No. Es que eso sería hasta disparatado. Claro, no. Entonces, la terapia cognitiva planteaba esa lucha constante contra esos esquemas, contra esas creencias irracionales y tal. Y a mí personalmente llegó un momento que ya no me servía. Y entonces, en ese proceso, pues había aparecido ya las terapias contextuales, concretamente en su momento Carmen Luciano, que nos había sembrado ya la semilla del diablo allí. Y empezábamos ya a indagar. Entonces y empezamos el ruido en la cabeza. Y eso que yo no pasé directamente de las cognitivas a las contextuales. De la cognitivo-conductual a las contextuales. Yo hice un rodeo porque me fui encontrando con otras terapias que me resultaban mucho más útiles que la propia cognitivo-conductual antes de llegar a las contextuales, que eran algunos planteamientos de las terapias sistémicas, ¿no? Las estratégicas, en España las trabajas de Marbella y otros, ¿no? Las terapias sistémicas, algunos planteamientos que dan sistémicas, incluso algunos que ya ni siquiera se llaman así mismos sistémicos, como la estratégica o la centrada en soluciones de Friedrich Scheiser, ¿no? Me resultaban mucho más naturales que la terapia cognitiva conductual. Las ocupaste y te daban resultados. Empecé a trabajar con ellas, claro, ya no solo era nuevos procedimientos, sino era una nueva forma de plantear los problemas. Vale, ¿no? Eso es muy importante. Y tenía mucho más que ver con lo que llamamos hoy el contextualismo funcional que con el modelo, de alguna forma, biomédico que sigue manteniendo la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, fue un paso de transición hasta que llegué a lo que hago hoy. ¿Qué más aplicas? ¿Combinas? Yo trabajo básicamente con contextual. O sea, yo trabajo con ACT y con FAB, principalmente. Cada vez más FAB y cada vez menos ACT, ¿no? ACT siempre está ahí, ACT es una herramienta fundamental. Incluso te diría cada vez más RFT y cada vez menos ACT, ¿no? Entonces, entre la RFT y FAB tienes lo que llaman ahora FACT, la han llamado, ¿no? Un modelo bastante completo, ¿no? Y luego yo trabajo también con niños. Yo trabajo con padres realmente. Trabajar con niños realmente, si quieres trabajar bien, trabajas con padres. Tienes que integrarlos. Trabajar directamente con niños muchas veces perder vacío, ¿no? Entonces, con los padres trabajo modificación de conducta. Es una modificación de conducta clásica. Tiene uno que modificar conductas de los padres para que entonces ellos empiecen a modificar conductas con sus hijos. Lo que ocurre es que la gran aportación de las terapias contextuales ha sido el planteamiento de la aceptación.
Entonces, introducir la aceptación cuando trabajas con modificación de conducta es interesantísimo. Porque te puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Por qué para estos padres es importante que su hijo o su hija haga esto o haga lo otro, ¿no? Y entonces también nos planteamos eso, ¿no? ¿Hasta qué punto tú quieres que tu hijo cambie esto por tu hijo o por ti? Así es. Y entonces por ahí empiezas a tirar del hilo. Te encuentras muchas veces que muchos padres, la conducta del hijo le genera ciertas respuestas que quieren evitar. Sí. Y entonces empiezas a trabajar al mismo tiempo de forma paralela también con el tema de la aceptación y empiezas a trabajar también con para entender con un poco mejor lo que está ocurriendo ahí, claro, ¿no? Que eso no quita que luego utilices los instrumentos de modificación de conducta para situaciones concretas. Sí, por supuesto. Entonces, es yo una creo que es herramienta fundamental. Yo creo que es perfectamente viable. Combinable. Sí, además me encanta porque como el trabajo de modificación de conducta y el de contextuales es tan diferente, ¿no? Pues me resulta tremendamente estimulante. Okay. Te agradezco mucho. Realmente para nosotros vamos a seguir conversando, ¿verdad? A lo largo de estos días que vas a estar con nosotros. Esperamos compartir más momentos con toda la gente que está al pendiente de que estás acá con nosotros. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo y tus conocimientos que estés compartiendo y pues vamos a continuar. Gracias. Gracias.